Marcos Brunet es cantante, compositor y conferencista brasileño de música cristiana. Es el líder del ministerio de adoración Toma tu lugar. Un fuerte aplauso a Marcos Brunet. Qué gusto saludar a toda la gente linda de Rosario, todos los que están viendo en este momento. Les saluda Marcos Brunet desde Córdoba, Argentina, del corazón de Argentina acá, cerquita, estamos cerquita. ¿Cómo quisiera estar personalmente con ustedes? El pastor Ezequiel me invitó, estuvimos hablando por teléfono, me contó toda la visión. 14 años de aniversario, qué lindo lo que vienen haciendo con este movimiento de Epicentro, con la palabra de Dios, de lo que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes en Rosario y alrededor. Y qué alegría ser parte de este congreso, instrumento. Y me explicó un poquito el pastor Ezequiel, qué linda la visión de ser instrumentos como una caja de resonancia del movimiento, del sonido del Espíritu Santo. Me gusta mucho ese concepto de lo que nace en secreto va a afectar la ciudad. El Dios que nos ve en secreto nos recompensa en público. Y quiero unirme a ustedes con una palabra del Señor. En primer lugar, ¿qué les parece si oramos y pedimos al Señor que de verdad, que no sea solo información, sino que venga ahora sobre nosotros, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo Jesús? Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para conocer más de la esperanza por la cual nos llamaste. Señor, queremos vivir conforme a tu voluntad. Nuestro cuerpo no sirve para el pecado, nuestro cuerpo sirve para ser instrumentos de tu justicia, instrumentos para tu gloria. Háblanos, Espíritu Santo. Despiértanos, actívanos, enciéndenos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esto es lo que oré recién, está en Romanos 6:13. Dice que nuestro cuerpo, no debemos consagrar nuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentar nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así que ahí donde está, levanta tus manos por favor conmigo. Yo sé que estamos en medio de una pantalla de por medio, pero quiero que puedas interactuar conmigo. Levanta tus manos y repetí conmigo. Mi cuerpo, que lo digas lo más fuerte posible. Mi cuerpo no sirve para el pecado. Mi cuerpo solo sirve para dar gloria a Dios. Mi cuerpo es un instrumento de justicia. Eso, digan fuerte, instrumentos de justicia. Amén. Que como un instrumento, que dejes que el Espíritu Santo te toque y haga resonar sonido de justicia desde adentro hacia afuera, en el nombre de Jesús. Y quiero compartirte una palabra de algo que el Señor viene hablando en mi corazón muy fuerte acerca de la activación del sacerdocio de todos los santos. Y con eso tiene mucho que ver con instrumento. La palabra sacerdote, no sé qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra sacerdote. De verdad, quiero que me seas sincero. Cuando escuchas que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la imagen que uno tiene en lo más profundo de nuestro ser que es un sacerdote? No sé ustedes, pero siempre que yo hago esta pregunta, la gente se imagina, ¿no? Una bata negra o con un cuellito clerical, ¿no? O algunos casos como cardenal. Dice, ¿cómo decirlo? Todo rojo, no sé qué color te lo imaginaste, o entonces, en los mejores casos, por ahí traje y corbata, un pastor. Pero qué lindo es ver que la sangre de Jesús nos hizo sacerdotes, que esto significa que un sacerdote es aquel que tiene libre acceso a la presencia de Dios. Un sacerdote es aquel que representa al pueblo ante Dios y que representa a Dios ante el pueblo. Es un representante de Dios, pero que solo puede representar porque está en contacto con Dios. Y nosotros no nos acercamos a la presencia de Dios por una música lenta o por una palabra de un hombre, sino Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su sangre abrió un nuevo y vivo camino, nos dio free access, nos dio libre acceso, donde nos hacemos uno con el Espíritu Santo.
y entonces podemos representar a Dios. Básicamente lo que los levitas eran para Israel, porque los levitas acercaban a Israel a Dios a través de los sacrificios, hoy la iglesia es para el mundo. Somos los representantes de Dios. Entonces, qué lindo es ver un sacerdote como el que tiene libre acceso a la presencia de Dios para adorar, interceder y proclamar la palabra de Dios. Y esto no es algo de algunos que están en la plataforma, eso es de todo aquel que tiene la sangre del Cordero. Si querés hacer valer la pena la sangre de Cristo en tu vida, que puedas activar el sacerdocio que Él te dio. Número 1, que te acerques a la presencia de Dios con tus propias piernas, que veas a Dios con tus propios ojos, que escuches a Dios con tus propios oídos, que sientas su presencia con tu propio corazón. Porque Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y la intimidad del Señor está disponible para todos. Algunos que están escuchando esta palabra van a acercarse más. Entonces no es que Dios prefiere a uno más que a otros, es que alguien va a tomar esa palabra y decir, es verdad, yo tengo acceso a la presencia de Dios, así que cuando esté solo voy a abrir la Biblia y voy a buscar revelación, voy a buscar la presencia de Dios, voy a poner una música de fondo y voy a decir, me puedo acercar, puedo escuchar su voz, puedo estar lleno de Él y puedo ser su representante. Cuando somos afinados por el Espíritu Santo y alineados a su voluntad, nos volvemos un instrumento. Comenzamos, por eso quiero relacionar el ejercicio de un sacerdote con un instrumento, porque es usado para representar, es usado para proclamar la palabra de Dios, es usado para conectar. También sacerdote significa el que elimina distancia, el que acorta distancias entre el cielo y la tierra, entre el ser humano y Dios, entre los perdidos, entre los hermanos que estaban peleados, reconciliador. Dios nos hizo agentes de reconciliación. Y quiero que creas en eso, porque no fuiste hecho para ser alguien que caliente el banco, fuiste hecho para estar en la cancha del reino de Dios y jugar. ¿Vieron la gente que solamente ve cómo otros juegan? Por años estuvimos así. Por años solamente veíamos cómo Dios usa a otros y solamente admiramos de lejos los que están en la cancha, como si fuera una cancha de fútbol y estamos en la platea aplaudiendo, celebrando, wow, mira cómo juegan, mira cómo... No sé si ustedes vieron eso, que hoy en día es un furor entre los adolescentes, entre los niños, el ver a otros jugar en YouTube. Por ejemplo, los youtubers y se quedan 1, 2, 3 horas viendo a otros jugar. Sí, en mi época me encantaba jugar. Yo quería jugar en la calle descalzo y rompía el pie. Yo no sé si les dije, yo nací en Río de Janeiro, Brasil. Imagínate, y ahí yo junto con todos mis amigos negritos jugábamos en la calle y rompíamos el pie en el asfalto. Eso estaba bueno. No quedar mirando cómo otros juegan, pero hoy es furor, por ejemplo, una red social que se llama Twitch, que es eso. Uno se conecta en vivo para ver a otros jugar y diciendo, wow, mira cómo juega. Y este congreso es un acto profético donde Dios está diciendo, basta, ya no es tiempo más que mires como otros juegan, que miren como otros ministran, que mires como otros adoran, que miren como otros predican. Es el tiempo que entres a la cancha. Y te como esa emoción, imagínate un mundial que vos estás en el banco de reservas y de repente levantan ahí la plaquetita con un número, que está levantando el número que es la que está en tu camiseta, esa emoción que el corazón late fuerte diciendo, wow, voy a entrar a la cancha, voy a entrar a la cancha. Hoy hay ángeles del Señor posicionados ahí en Rosario ahora mismo, levantando la plaqueta con tu nombre, con tu número, diciendo, es el momento que dejes de ser un espectador. Ya tuviste mucho precalentamiento, es momento que entres a la cancha, que no solamente sepas la teoría, es momento de ir a la práctica. Y en el nombre de Jesús vengo a pedirte, a rogarte, que no solamente seas alguien que caliente el banco y que escuches sermones y canciones, sino que seas alguien que haga valer la pena la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y eso es que seas un instrumento afinado, un instrumento de justicia, un instrumento que hace sonar sonido de justicia. Que quien te vea, vea a Cristo, que quien te escuche, escucha a Cristo. Así que presenta tu cuerpo al Señor una vez más. Señor, afíname a tu corazón. Háblame, Señor, actívame. Activa mi sacerdocio. Levanta tu voz y diga, activa mi sacerdocio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muy bien.
Y yo quiero hablarte de cómo fue el diseño original de Dios para el ser humano, de cómo Dios pensó el hombre como un instrumento de su gloria en la tierra, un instrumento de su justicia. Él creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Esa palabra imagen y semejanza literalmente es que era como la sombra de Dios. O sea, cuando los animales y toda la creación veían a Adán venir diciendo, ¿quién viene? ¿Viene Dios o es Adán? Porque era la misma imagen. O sea, Adán era un representante de la persona de Dios en la tierra. Salmo 115 dice que el Señor, los cielos son los cielos del Señor y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces puso al ser humano para administrar lo creado como representante, como un instrumento para conectar cielo y tierra, para conectar la creación con el Creador. Y ahí estaba Adán y Eva. Y le dio un trabajo muy específico y quiero leerles Génesis capítulo 2, versículo 15. Por favor, abran su Biblia conmigo. Génesis capítulo 2, versículo 15, el libro de los principios. El entender el principio nos va a desatar todo lo que la ola expansiva de revelación. Génesis 2:15 dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Acá hay dos trabajos, dos funciones que Dios da al ser humano. Lo pone en el huerto del Edén, o sea, la creación de Dios. Edén significa lugar de delicia, lugar de placer, lugar de comunión. Dios creó todas las cosas para tener comunión con Él. Y el ser humano estaba ahí, en ese lugar de comunión, solo para administrar lo creado. Y su trabajo era labrar y cuidar. Esa palabra en el original, labrar, es abad. A-B-A-D, A-B-A-D. Abad significa trabajar, servir, y es el mismo sinónimo de adorar. Impresionante. Quizás sea una mala noticia para los vagos, pero para Dios tu trabajo es adoración. Lo que hacemos con nuestras manos adora a Dios. Entonces, Adán no adoraba a Dios por cantar una canción lenta, adoraba a Dios por hacer funcionar el diseño de Dios, por trabajar con la obra de sus manos, con lo que Dios le dio. Todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hacelo para el Señor. Eso es adoración. Pero quiero enfocarme en la segunda función, y acá quiero hacer un zoom junto con ustedes, de labrar, de guardar o cuidar. Depende de la versión que tengas. En la Reina Valera dice que lo puso para guardar el huerto. Esa palabra guardar en el hebreo es shamar. S-H-A-M-A-R. Shamar. Digan conmigo, shamar. No, más fuerte. Shamar. Muy bien. ¿Ves? Ya están hablando hebreo. Muy bien. Los felicito. Ahora, fíjate, mira qué interesante. Dios lo puso para guardar el huerto como representante de Él. ¿Qué hace un instrumento de Dios en la tierra? Adora e intercede. Y esa palabra shamar es mantener, cuidar, vigilar o interceder. Es muy interesante. ¿Qué tenía que guardar Adán? Tenía que guardar el huerto, tenía que guardar la comunión, tenía que guardar lo que Dios hizo. ¿Guardar de quién o contra quién? No sé cómo se mete la serpiente y comienza a hablar con Eva sola. Adán perdió su sacerdocio. No sé cómo se distrajo. Escuchen, la distracción nos roba la unción. La distracción nos saca de nuestra asignación. Y vengo a pedir al Señor que active tus sentidos espirituales y que te des cuenta de las cosas que te distrajiste, que bajaste la guardia y no te diste cuenta que el diablo vino para matar los sueños de Dios en tu vida. Vino para robar tus dones, tus talentos, y vino para destruir tu asignación. Pero Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. El Hijo del Hombre vino. El primer Adán falló,
pero el último Adán vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esa comunión con Dios y gobierno sobre la tierra. Ese es el plan original de Dios, intimidad con Dios y gobierno sobre la tierra. Y esta es una noche donde Jesús te está devolviendo al primer amor y a tu asignación. Y acá ustedes saben que del sacerdocio del ser humano es adorar e interceder. O sea, labrar y cuidar, labrar y guardar. Guarden esa palabra, guardar. Y cuando Adán peca, lo que Adán y Eva hicieron fue renunciar a su sacerdocio. Dejaron de labrar y de guardar, entonces abrieron puerta al enemigo. Y entonces fueron retirados del lugar de comunión, del lugar de deleite. Y acá entra algo muy interesante porque el plan de Dios sigue el mismo. Dios siguió anhelando comunión con el ser humano y Dios puso solo que Él sabía que si el ser humano comiera del árbol de la vida, iban a estar eternamente separados de Él. Entonces Dios activó el plan de redención, diciendo que a través de la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y ahí comenzó. Todo aquel que invocare su nombre sería salvo. De esa simiente que llegó a crecer, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, que es el que nos reconecta. Jesucristo como el sumo sacerdote, como el hombre perfecto, como el que nos guarda, como el que vela, el que intercede, el instrumento de la salvación de Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Entonces, por la sangre de Jesús, hoy tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos recuperar nuestro sacerdocio. Pero el plan sigue siendo el mismo. Yo creo y te pongo para administrar lo que yo creo, dice el Señor. Dios nos llama a ser colaboradores de su obra. Labor en común, labor en conjunto, colaboradores. Un instrumento es aquel que se reconoce colaborador. El que toca, yo toco la guitarra. Entonces, yo puedo saber todo qué hacer, pero si no tengo la guitarra en sí, no va a sonar lo que está en mi mente y lo que está en mis conocimientos. Entonces Dios decidió hacernos sus instrumentos para hacer sonar su voluntad en la tierra. Y Él nos creó como colaboradores de su obra. Entonces, el diablo quiere que por ahí solo existas, sobrevivas, pero que no cumplas tu función. Porque cuando hacéis lo que naciste para hacer, eso adora a Dios. Y eso deshace las obras de Satanás. Y quiero darte 5 ejemplos bíblicos de qué debemos guardar. Cómo ser un instrumento que representa bien a Dios en la tierra, usando ese verbo llamar, donde aparece en la Biblia guardar. Y número 1, nuestra primera función para recuperar el sacerdocio es guardar su presencia. Guardar su presencia. Génesis 3:24 dice que echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Es la imagen de 2 querubines enfrentados para guardar la presencia de Dios. Porque Dios es santo y no quería que su santidad matara al hombre involucrado con el pecado. Entonces, hasta que no tuviera reconciliación, no podía tener contacto con el hombre. Entonces puso querubines para guardar. Si ustedes se acuerdan, la imagen del arca del pacto que representaba la presencia de Dios para Israel, una caja de madera cubierta de oro, y arriba del arca había como esta imagen de 2 querubines enfrentados guardando la presencia. Hoy nosotros somos el arca del pacto por la infinita misericordia de Dios. Él decidió habitar en nosotros. Antes era una caja de madera, hoy es gente de madera como nosotros, que nos quebraríamos fácilmente nos quebraríamos, somos tan frágiles. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier presión nos quebraríamos. Pero Él nos cubrió con el oro de su gracia, por el cual podemos contener su gloria. Pero necesitamos ser como esos querubines, guardianes de su presencia. Tenemos tesoro
en este vaso de barro. Número 1, ¿cómo estás guardando la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo estás guardando tu amistad con el Espíritu Santo? Porque uno solo guarda lo que cree que es importante. Uno guarda de acuerdo al valor que creo que algo o alguien tiene. Por eso existen los bancos, por eso existen los cofres, por eso existen las cajas de seguridad, porque ahí guardamos lo que creemos que es de valor. Y Dios no salva basura. Dios nos salvó para poner su espíritu en nosotros, porque Él nos ve valiosos. Y el asunto es cuánto nosotros valoramos la presencia de Dios. Y quiero que mi resumen de la prédica de hoy es que Dios tiene 2 preguntas sonando. La primera lo hizo Adán: ¿dónde estás? Lo va a buscar, por más que estaba en pecado, por más que estaba caído en su naturaleza mala, el Señor le viene a hablar, como viene a hablar a muchos de que quizás ahora se sientan lejos, se sientan caídos, se sientan sin fuerza, pero la voz de Dios te dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No pregunta qué hiciste, no te está apuntando diciendo: yo te dije que te ibas a equivocar, como toda mamá y papá dicen. No, Él no está apuntando un dedo amenazador, está diciendo: ¿dónde estás? No en el sentido de posición geográfica, sino de: tendrías que estar a mi lado, tendrías que estar en intimidad, en el lugar de comunión. ¿Dónde estás? ¿Por qué dejaste de guardar mi presencia? Que vuelvas a poner el primer mandamiento en el primer lugar. Que Jesús vuelva a ser tu primer amor. Primer amor. No es solamente una experiencia que tuviste hace muchos años, sino que Él sea tu prioridad, tu primer pensamiento de la mañana, tu primera opción antes de tomar una decisión. Que vuelva a arder el fuego del primer amor en tu corazón y que puedas responder la pregunta: ¿dónde estás? Número 1, guardianes de su presencia. Y todo lo que guardas, eso será el valor de tu vida. Eso será la influencia de tu vida. Y vengo a llamarte a esa conciencia de ser un guardián de la presencia de Dios. Número 1. Y desde ahí nace todo. Desde el Edén, porque este sigue siendo el plan original de Dios. Todo comenzó en el Edén, y ¿sabe qué va a pasar? En el final de la historia, la redención, vino Jesús, venció la muerte, perdonó los pecados, resucitó, nos dio autoridad, nos hizo testigos de las naciones, pero su objetivo es que toda la tierra se vuelva como el jardín del Edén, un lugar de comunión, un lugar de conexión entre el cielo y la tierra. Y así termina la Biblia, en Apocalipsis 21-22, con la nueva Jerusalén, como el paraíso de Dios en la tierra. Dios cumplirá su plan. Dios cumplirá su plan. Dios cumplirá su plan. Y Él está buscando guardianes. Él está buscando instrumentos para colaborar con su plan. Así que ahí donde está diciendo: cuenta conmigo para guardar tu presencia. Quiero poner el primer amor en el primer lugar, en el nombre de Jesús. Número 2, debemos guardar el corazón. ¿Se acuerdan Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Básicamente, guardar el corazón tiene que ver que no me expongo a cosas que no me convienen. Y si habría alguna grieta, alguna puerta para perder mi comunión con Dios, yo soy el responsable de guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque ahí está tu conexión con la verdadera vida, con la vida eterna. Mira qué interesante. A veces nosotros pasamos por heridas y no nos damos cuenta que estamos perdiendo sangre, que estamos perdiendo vida. Y una persona exitosa es la persona que logra reconocer fácilmente sus errores y rápidamente busca ayuda. Quiero hablarte de guardar el corazón con sinónimo de vulnerabilidad, no de independencia y rigidez, sino decir: cuanto más abres tu corazón con la gente indicada, con especialistas, con tu autoridad espiritual, y ayúdame a guardar mi corazón, porque nosotros fallamos, pero es mejor 2 que 1, y un cordón de 3 doblezas no se puede romper, así que busca ayuda para guardar el corazón. Número 3, otro llamar en la Biblia es guardar su palabra, guardar las escrituras. Estamos en medio de una generación de modernidad líquida, donde cada uno hace lo que quiere, lo que siente y construye su propia realidad y su propia verdad, y no les gustan. Estamos hablando de una generación que no les gusta lo sólido, pero la Biblia es un fundamento sólido
El trono de Dios permanece para siempre. La Biblia es la palabra de Dios y necesitamos ser gente que guarda lo que Dios dice. No que acomodo la Biblia a mis sentimientos, sino que acomodo mi vida a lo que dice la palabra de Dios. Y guardar su palabra es eso. Mira, Salmo 119. Solo en el Salmo 119, que es un salmo grande, es un salmón. En el Salmo 119 aparece 31 veces la palabra shamar. Guardar su palabra, guardar los preceptos, guardar la ley, guardar los preceptos. Y su mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Lo que Dios manda es, quiero que me ames como yo te amo. Wow. Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Guardar su palabra nos lleva a vivir una vida sin pecado. Anhelo que vivas apasionado por su presencia y tengas asco del pecado. Que no tengas nada que ver con lo que te desvía del pecado. Eso es cuestión de identidad. Cuando todo el tiempo decimos soy pecador, soy pecador, soy pecador, pecar será normal. Pero quiero decirte que tu identidad es que Dios te ve santo. Su palabra dice sean santos como yo soy santo. Y cuando guardas su palabra, entonces cambia tu genética, cambia tu mentalidad, cambia tu chip. Ya no soy pecador luchando para ser santo. Ahora soy santo luchando contra el pecado. Estos son los instrumentos afinados a la justicia de Dios. Santos. El Señor te llama santo y jamás te pediría algo que no logres, que no seas capaz de soportar. Sean santos como yo soy santo. Y la palabra santo significa fuera de lo común. Dios te llama a vivir una vida fuera de lo común. Guarda su palabra y que vivas una vida apartado para su propósito. Una vida desconectado del pecado, que es un atentado a tu propia naturaleza. El pecado es como la amnesia espiritual que te hace olvidar quién es Dios y quién sos vos. Pero cuando guardas su palabra es como un espejo que volvés a recordar, este es Dios y esta es su gracia que me transforma de adentro hacia afuera. Somos, número 1, guardianes de su palabra. Número 2, guardamos el corazón. Número 3, guardamos su palabra. Número 4, la Biblia también nos inspira a guardar el hermano. Quiero que sepas que sos un instrumento para guardar su presencia, para guardar tu corazón, para guardar la palabra y de la misma forma debemos guardar al hermano. Nos damos cuenta del sacerdocio caído de Caín, el primer hijo de Adán y Eva, que cuando nace ya dio lugar a la semilla de la maldad que creció en él. Y por no tratar un rechazo, escuchen eso, él tenía que labrar la tierra y Dios no aceptó su ofrenda porque no salió de un corazón correcto. O sea, labrar es la palabra abad, su adoración no salió del corazón correcto. Y porque fue rechazado, no supo tratar el rechazo. Toda herida no tratada es puerta abierta para demonios, es puerta abierta para la maldad. Trata las heridas, guarda tu corazón. Y cuando Caín dio lugar al diablo, mató a su hermano. Cuando mata a su hermano, Jehová dijo a Caín, Génesis 4, versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Soy yo shamar de mi hermano? Esas son las dos preguntas que quiero que respondas al Señor esta noche. En este momento ahí, donde quiera que estés viendo esto. ¿Dónde estás en tu relación con Dios? Y Dios también te pregunta, ¿dónde está tu hermano? Son las dos preguntas que están sonando hoy en toda la tierra. Desde Génesis hasta hoy. La voz se hizo carne, el verbo se hizo carne para buscarnos, a volver a conectarnos con Él y a volver a conectarnos con nuestro sacerdocio para ser instrumentos de guarda. Y debemos guardarle, hermano. Sí, Caín perdió su sacerdocio. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Claro que sí. Tendría que haber guardado. Ahí vemos Satanás a flor de piel, que solo piensa en sí mismo, que alimenta la carne, el humanismo, el egocentrismo. Y estamos en una generación, cada uno, sálvese quien pueda, cada uno por sí solo. Pero no es tiempo de llaneros solitarios. Escuchen, vamos a avanzar con la gran comisión. Este evangelio del reino será predicado en todas las naciones como testimonio al mundo entero y entonces vendrá el fin. Veremos la cosecha de almas más extraordinaria de la historia de la humanidad
Porque donde abundó el pecado va a sobreabundar la gracia de Dios. Donde abundó la violencia, donde abundó el narcotráfico, va a sobreabundar la justicia y la salvación de Dios. Rosario, profetizamos. No se oirá más de violencia en tu tierra cuando se despierten los guardias, cuando se despierten los centinelas, cuando se despierten los intercesores, los instrumentos de justicia que dicen basta la maldad, vamos a guardar al hermano. Porque la gran comisión no comienza cuando salimos del país, comienza cuando salimos de nosotros mismos. Y el Señor te invita a salir de ti mismo, salir de tu egoísmo, de solamente pensar en ti e incluso con tus palabras matar a otros, con tu egoísmo, con tu competencia, con tu envidia, agredir, ofender. El que odia a su hermano es como homicida, dijo Juan. Y quiero decirles algo, eso se resuelve con el espíritu de adopción. ¿Sabes qué? Se ha predicado mucho sobre la paternidad de Dios y creo que de una cierta forma algunos que tienen muchos años en la iglesia han aprendido el mensaje de ser hijos. Y es más, nos gusta ser hijos, pero nos cuesta ser hermanos. Fíjate cómo se ha peleado Caín con Abel, ya la primera generación de hermanos. La semilla de Satanás quiere matar al hermano. Para José fue más fácil lidiar con Faraón que lidiar con sus hermanos. Para David fue más fácil vencer a Goliat que lidiar con la envidia de sus hermanos. Porque Satanás sabe cómo provocar ira y contienda entre los hermanos de tal manera que no podamos administrar la herencia del Padre. Y vengo a decirte, pedí al Señor espíritu de adopción, no solo como el Padre te adoptó, que te sientas hijo, pero también que adoptes a los que están a tu alrededor. ¿Sabes qué? Y con eso digo algo. En medio de la pandemia fue difícil para todo el planeta. Y con mi familia veníamos orando hace muchos años por estar agradecidos con lo que el Señor nos daba como familia, pero decimos, ¿cuánta gente no tiene familia? ¿Cuánta gente no está? ¿Cuántos niños en este momento están en orfanatos y nadie los quiere? Y el Señor nos dio la posibilidad, comenzamos a visitar un orfanato en Córdoba y conocimos la historia de 2 niños grandes, porque también nos dimos cuenta que todos quieren los bebés y el Señor nos atrajo a los que nadie quiere. Y Fer y yo, mi esposa, junto con mis hijos, teníamos 3 hijos en ese momento antes de la pandemia y ahora tenemos 5. Y no es porque tenemos mucho tiempo de sobra para nada, ni porque tenemos muchos recursos, sino porque Dios agrandó nuestro corazón. Dios ensanchó el amor adentro nuestro. Y recibimos el espíritu de adopción. Así como el Señor nos adopta, como yo me siento identificado, el que nadie quiere, Dios me quiso. Entonces comenzamos a expresar eso de una forma sencilla. Adoptamos una niña de 11 años y un niño de 8 años en ese momento. Ya están con nosotros casi 2 años. Y hemos visto los cambios en ellos. Y el amor todo lo puede. El amor todo lo transforma. Y quiero invitarte a recibir el espíritu de adopción, a salir de vos mismo. Y nos dimos cuenta con Fer que no solamente nosotros vamos cambiando el destino de ellos nos están cambiando a nosotros. Nos enseñaron tanto del Evangelio, nos enseñaron tanto en la práctica de huérfano a hijo, vimos tanta orfandad en nosotros. Y con eso les quiero contar un testimonio de aprender a ser hermanos. De verdad fue difícil la adaptación porque en realidad tuvimos muchos problemas con nuestros propios hijos. De antes, mi hija Zoe tenía la misma edad parecida con la que habíamos adoptado y tenía muchos celos. Y mi hija decía, yo comparto la cama, comparto la comida, pero no comparto a mi papá, que te llame de papá también. Pero qué bueno que ella decía que tenía celos. Pero ¿cómo se resolvió el celos? Cuando le presenté el Evangelio, no solamente a la nueva hija, sino a mi hija, yo dije, Jesús era el unigénito del Padre, el único hijo de Dios Padre. Y Él dejó de ser el único para ser el primero de muchos. Y Él aprendió a compartir su Padre Celestial con nosotros. Si querés conocer a Jesús, tenés que aprender a compartir con tus hermanos y incluso con los que no conoces, con los que no elegiste, pero el Padre sí los eligió. Y ella aprendió del Evangelio y todos los días estamos aprendiendo del Evangelio y a guardar al hermano más que nuestros propios intereses. Y llamo a la iglesia de Rosario a dejar todos celos, toda competencia, a dejar toda guerra civil. Perdemos tiempo
matándonos entre nosotros mismos. Y que salgamos de esos ciclos viciosos de pasar tiempo hablando mal del otro y criticando y salir de ahí. En vez de matar, Dios te llama a guardar tu hermano, a que des la vida por él, que ames a Dios así como amas a tu prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo, en eso se resume la ley y los profetas. ¿Cómo estás guardando a tu hermano? Tu hermano de sangre, tu hermano en la fe, a tu prójimo, a tus vecinos. Que lo que le pase a él te duele, que te duele a vos, te marque a vos. Quiero llamarte a ser guardia de tu hermano. Y eso nos lleva también al último punto, que es ser guardas de la ciudad, guardias de la ciudad. ¿Se acuerdan Salmo 127? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan los guardias. O sea, el trabajo del Señor es edificar casa y guardar la ciudad. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Es la extensión. Somos instrumentos de la obra del Señor. Edificar casa y guardar la ciudad. Edificamos familia, edificamos iglesia, pero guardamos la ciudad. Lo que le pasa a Rosario nos importa a nosotros. Lo que pasa a tu ciudad te debería doler, porque todo lo que pasa en la ciudad es porque la iglesia prohíbe o porque la iglesia permite, porque Él te ha dado las llaves del reino para atar y desatar, prohibir y permitir. Consciente o inconscientemente estamos prohibiendo o permitiendo. Entonces, cada vez que veas una noticia en la televisión, pedile, Señor, compasión. En mi ciudad no. En mi ciudad no, yo soy guardia de la ciudad. No, esta es cosa de la policía. La policía se tiene que poner las pilas. No. Nosotros somos los guardias de la ciudad, espirituales. Yo sé que a la noche están los guardias policiales, están los guardas en las emergencias, en los hospitales, están guardas en las farmacias. Siempre para cuidar la seguridad y la salud, siempre hay guardias. Pero Dios puso la iglesia para que seamos guardias de la ciudad. Llamar, así como guardamos su presencia, así como guardamos el corazón, así como guardamos la palabra, así como guardamos al hermano, guardaremos la ciudad. Y quiero orar por tu vida ahora, porque sé que viene un avivamiento sustentable, de gente que va a entender su posición como instrumento, como esa caja de resonancia del Espíritu Santo. Va a decir, yo no voy solamente a mirar como Dios usa a otros, me toca a mí. Nada va a tocar mi ciudad sin que pase por mí. Mi casa y yo serviremos al Señor y nos pondremos en los muros. Isaías 60, profetizo Isaías 60, verso 18 sobre Rosario. No se oirá más de violencia en tu territorio, sino que a tus muros llamaré salvación y a tus puertas alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, despierta muros de personas que van a restaurar los muros con salvación. Padre, danos los que estaban ahora perdidos en las drogas, en el narcotráfico, en la maldad, los que estaban robando, que de repente danos sus corazones porque nos pusimos como guardias de la ciudad, que sea desmantelada las obras de Satanás. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Te pido, Señor, despierta a los guardias, despierta guardas a tiempo completo, Señor, adoradores, intercesores y proclamadores de tu palabra. Activa el sacerdocio de todos los santos en Rosario, Señor, comunidad redentor, todas las iglesias alrededor, una sola iglesia, un solo pueblo, una sola esposa, representando a Cristo, en el nombre de Jesús. Gente de carne y hueso, que somos débiles, pero tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora, despierta a los guardias a tiempo completo. Despierta a los guardias a tiempo completo. Derrama espíritu de adopción ahora en el nombre de Jesús. Siento el amor de Dios siendo derramado a través del Espíritu Santo ahora mismo. Ahí donde estás y declare, yo recibo y voy a responder las preguntas de Dios hoy. Dios te está preguntando dos exclamaciones. Número 1, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que tendrías que estar en el lugar de comunión, tendrías que estar escuchando su voz todos los días, tendrías que estar ardiendo con el fuego del primer amor. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que te está robando la atención de Dios? Porque no se trata de cuán fuerte habla Dios, sino cuánta atención le ponemos nosotros. Responde a la presencia de Dios ahora. Responde a su pregunta, ¿dónde estás? Y número 2, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Rosario? ¿Dónde están tus vecinos? Va a decir, bueno,
que se encargue la municipalidad, que se encargue el gobierno. No, yo soy guardia de mi hermano, yo soy guardia de la ciudad. Yo voy a responder la pregunta del corazón de Dios: intimidad y almas, intimidad y almas. Los latidos del corazón de Dios: intimidad y almas, intimidad y almas, intimidad y almas. Padre, ¿quién va a responder en Rosario a tu clamor por intimidad y almas? Intimidad y almas. Cuanto más somos atraídos a tu corazón, cuanto más guardamos tu presencia, más nos llevarás a ser guardias del hermano y guardias de la ciudad. Padre, en nombre de Jesús, despierta adoradores, intercesores a tiempo completo, que van a adorar e interceder día y noche. En las buenas y en las pruebas habrá una iglesia encendida con el fuego del primer amor hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Espero que respondas a estas preguntas y que seas un instrumento de justicia desde Rosario a las naciones. En el nombre de Jesús, sigan adorando al Señor.